Hola, buenos días. Mi nombre es Valeria Trujillo Rodríguez. Soy de la Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magón, 15DTV 0102V, ubicada en la zona 16X. Nosotros somos un equipo de estudiantes y tenemos el gran honor de hablarles sobre el porfiriato y cómo se relaciona con la vida actual. Nuestro lema es Revive la historia como a ti te gusta, por los alumnos Jorge Antonio Reyes Rosales, Iván Ortiz Reyes y yo su servidora Valeria Trujillo Rodríguez. Porfirio Díaz nació en Oaxaca, militar y estadista mexicano, el cual fue presidente de México. En 1845 comenzó sus estudios en el seminario. Posteriormente trabajó como profesor en el instituto, al igual que como armero y carpintero. Fue discípulo del liberal Benito Juárez, futuro presidente quien impartía Derecho Civil en el Instituto de Ciencias. Cuando esta institución se clausura por orden del presidente Antonio López de Santa Anna en 1854, Díaz inició su carrera política. Posteriormente luchó contra los conservadores en la Guerra de la Reforma. Díaz, designado candidato a la presidencia por el Partido Progresista, fue derrotado y en 1872 se sublevó contra el sucesor, Lerdo de Tejada. Díaz, por fin, en 1876 consiguió expulsar a Lerdo y accedió a la presidencia. Posteriormente, en 1880, la Cámara lo declaró presidente constitucional. Díaz se propuso imponer la paz a cualquier costo. En México no contaban con un sistema de cobro de impuestos y no tenían para pagar las deudas externas. Por esto tenían que traer capital extranjero, pero ni los extranjeros querían invertir hasta que hubiese estabilidad y paz. Con una política de mano dura, Porfirio trató de eliminar las diferencias de opinión sobre asuntos políticos. Su lema era poca política y mucha administración. Sin embargo, con el paso del tiempo se hizo evidente que la prosperidad era solo para unos pocos. Creció el descontento por la miseria en que vivía la mayoría de la gente. Con el porfiriato, México tuvo un crecimiento económico nunca antes visto, pero como poca gente tenía dinero para invertir, el desarrollo solo favoreció a unos cuantos mexicanos y a los extranjeros. La desigualdad entre los ricos, que eran muy pocos, y los pobres, que eran muchos, los indígenas perdieron muchas tierras y tuvieron que ocuparse como peones. Durante largo tiempo que gobernó Díaz se realizaron grandes obras, como las vías férreas, el correo, el telegrama, se extendieron por una gran parte del territorio nacional. Se fundaron algunos bancos y poco a poco se fueron pagando las deudas. Surgieron así varios partidos políticos. Francisco I. Madero, quien venía de una familia de hacendados, quien fundó el partido antirreeleccionista, fue un profundo peligro para Porfirio Díaz, ya que Madero en realidad ofrecía grandes cambios. El ejército de Porfirio Díaz, que había mantenido la paz durante 30 años, parecía fuerte, pero en realidad se mostró débil ante las fuerzas maderistas. La acción definitiva fue la toma de decisiones de Juárez por Orozco y Villa. En esa misma ciudad, en mayo de 1911, se firmó la paz del gobierno entre Díaz y Madero. Porfirio reunió a la presidencia y salió del país rumbo a Francia, donde murió en el año de 1915. La decadencia de Porfirio sentó las bases del descontento en distintos grupos sociales. La lucha armada y la Revolución Mexicana fue un conflicto armado, iniciado el 20 de noviembre de 1910, con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero contra el presidente Porfirio Díaz. Y así es, como pueden escuchar, no solo en la actualidad se vive una época de desigualdad, de lucha contra ello, contra ricos y pobres. En la época del porfiriato, México tuvo un crecimiento económico nunca antes visto, pero solo era para unos pocos mexicanos y los extranjeros, los cuales invertían en México. Los indios perdieron sus tierras y fueron sometidos a ser esclavos de los hacendados, mientras sus mujeres, al igual, fueron sometidas a venderse como los habitantes de la hacienda, los cuales eran chinos, extranjeros y franceses. Las mujeres, al igual, tenían que hacer sus quehaceres de los habitantes de los extranjeros. En la actualidad, seguimos en lo mismo que en la época del porfiriato. Y los de la clase baja no hacemos nada por mejorar nuestra situación económica. Y la pregunta es, ¿queremos seguir en lo mismo? Esto fue todo. Gracias por su atención prestada.